Buenas tardes a todos, tanto aquí a los asistentes en esta sala como el público que hoy se ha conectado online a este primer AHK Talk este año, en el año 2026, que está vinculado con nuestro eje temático este año, Alemania y España, por un ecosistema empresarial más competitivo y resiliente. Y el tema de hoy lo queríamos enfocar a un subaspecto, ¿no?, de este tema que es súper importante, que es el talento, la formación y el empleo. Sabéis, y por eso habéis venido, creo que vivimos en un momento especialmente exigente para nuestras economías, transformación digital, transición energética, la creciente competencia global que están afectando a todas las empresas y también, por supuesto, a Alemania y España. Entonces, la escasez del talento, también los desajustes que siempre se hablan entre la formación y luego el mercado laboral, también la presión demográfica, cada vez parece que hay menos jóvenes, y la necesidad de fomentar una mayor movilidad internacional y nacional también, son temas que vamos a intentar hablar hoy en este primer debate. Entonces, la gestión del talento ya no es algo así como operativo, sino realmente un tema estratégico, ¿no?, cada vez más, y lo sabéis. Entonces, queremos entender mejor dónde están las principales diferencias entre Alemania y España, mercados laborales diferentes, qué sectores concentran la mayor demanda, creo que es interesante, y sobre todo, qué podemos aprender mutuamente los unos de los otros. Y para ello hemos traído dos ponentes. Creo que son, mejores no los hemos podido encontrar, especialistas en el tema. Cada uno va a hablar unos 20 minutos más o menos y después vamos a tener la sesión de question and answers. Con lo cual, aquí en la sala no hay problema porque tenemos micrófonos y vosotros online pensad y escribid las preguntas en el chat y aquí también lo vamos a leer, ¿vale? O sea, también os pedimos interacción. Bueno, voy a introducir nuestros dos ponentes. Se han puesto en los opuestos de la sala. Empieza Martin Beck. Martin es Managing Director de Cattenom German Desk y Cattenom GmbH desde el año 2024, basado en Alemania, pero con fuerte conexión, por supuesto, con España, Barcelona y también Madrid, como vimos hoy. Ha desarrollado su carrera como International Manager and Senior Recruiter y siempre centrado en la búsqueda del talento internacional, con lo cual creo que es muy interesante. Y después de él va a pasar la palabra a Ana Pérez Basons. Ana es socia y Managing Partner en Moore & Partners. Su foco también está, como no puede ser de otra forma, en los recursos humanos, selección de directivos, mandos intermedios y perfiles cualificados. Es presidenta de la Comisión de Talento de AEROS, que es el ecosistema aeronáutica y especial de Cataluña. Y bueno, estamos muy contentos, ya lo he dicho, de tener los dos aquí. Entonces pasamos primero a Martin y luego a Ana. Stage is yours. Perfecto, pues en primer lugar, muchas gracias por las palabras, Tania, por la introducción y muchas gracias por invitar también a los que están presentes aquí online. Me gustaría, antes que nada, presentarme. Soy Martin Beck, soy alemán, tengo 50 años, soy economista de formación y trabajo en el ámbito de reclutamiento desde que tengo aproximadamente 35 años exacto, por lo tanto en el 2011, de hecho me reciclé bastante tarde, empecé en ámbito de finanzas, accounting, me aburrí muchísimo y luego pues con un pequeño impasse en ámbito de desarrollo de personal, pues en el reclutamiento. Bueno, la foto es precisamente de cuando tenía 35 años, de cuando era joven, digamos. Bueno, es verdad que yo en el 2014 entro en Cattenom, hago una pequeña introducción quizás de Cattenom. Yo, digamos, en el 2014 entro en Cattenom como consultor, luego como manager y desde el 2020 con la pandemia, bueno, pues estoy a cargo de Alemania y también damos a través del German Desk servicio a la empresa alemana y a veces también no alemana, hay que decirlo, en España.
Catenon, unas breves palabras, es empresa española fundada en el 2000, fuerte componente internacional, hacemos operaciones en aproximadamente 100 países del mundo, luego también el componente tecnológico siempre ha sido importante, utilizamos tecnología para identificar, evaluar y presentar candidatos, incluso con un área de cliente online donde uno puede ver los resultados en tiempo real. Con esto cerramos la tienda y pasamos a la ponencia, que es lo que aquí nos importa mucho, que es, bueno, Alemania y España, España y Alemania para talento para un ecosistema empresarial más competitivo y resiliente, que es a fin de cuentas también el lema de la Cámara en este año. No quiero hablar mucho de macroeconomía porque nos podemos liar todos mucho y además sería bastante teórico. Lo que sí que creo que es importante recopilar muy brevemente unos datos, porque estos datos macroeconómicos dibujan un contexto y en este contexto nosotros, obviamente como empresas, como agentes, como candidatos, pues actuamos, ¿no? Aquí simplemente comentar, y no va a ser una gran sorpresa, España crece en el 2005, crece aproximadamente con un 2.8 y Alemania no crece. Pero peor todavía para Alemania, porque desde el 2022 aproximadamente que Alemania no crece y España crece. Y hay que ver también el PIB per cápita, quizás más importante todavía, donde también vemos que España crece, el PIB per cápita, y en Alemania incluso ha disminuido un poquito desde el 2022. Obviamente esto tiene un impacto, como no, en el mercado laboral. El tema de la afiliación, no, de hecho, tengo que pasar página. Afiliación a la Seguridad Social. En España ha alcanzado cifras récord, superando pues, 21.7 millones en el 25, un fuerte crecimiento, se crea nuevo empleo y también la afiliación extranjera ha sido muy importante. En Alemania un poco distinto, únicamente crecen aproximadamente 700.000 desde el 2019. Alemania sí alcanza un nivel récord o histórico en ocupación, pero hay un techo y Alemania llega a un techo por dos factores que luego vamos a ver. Muy brevemente me voy a saltar de momento los sectores, porque si no la ponencia va a ser demasiado larga. Entonces, brevemente comentar el tema de factor migración en España desde el 22, alrededor del 41% de los nuevos empleos creados han sido ocupados por trabajadores extranjeros. En Alemania la inmigración también ha contribuido, pero en mucho menor medida. He puesto aquí los costes energéticos. Es verdad que ahora con con otra guerra, digamos, nuevamente tenemos un repunte, pero obviamente los costes energéticos juegan un papel muy importante hoy en día y España indudablemente tiene una ventaja competitiva, electricidad bastante, digamos, barata, al menos en comparación con otros países como, desde luego, Alemania y también el gas, por ejemplo. Pasamos, por lo tanto, a los retos. ¿A qué retos nos enfrentamos? Voy a dibujar brevemente retos en Alemania y retos en España y luego pasar en ambos países, ver cuál podría ser la solución. Retos en Alemania, bueno, pues aquí tenemos un doble desafío. Tenemos crisis y transformación industrial por un lado y un cambio demográfico, Tania, ya lo apuntaste en tu introducción, muy importante. La crisis, claro, la crisis entendida como el no crecimiento, ya lo hemos comentado, lo que sí que también sabéis, la transformación industrial está siendo muy profunda, está siendo muy fuerte en Alemania, principalmente el sector automoción, no es un sector cualquiera en Alemania, es un sector clave. También la semana pasada salió un titular, VW ganó en el 25 un 40% menos. Y bueno, pues van a salir 50.000 personas hasta el 2030. Pero si digo VW, podría hablar de los demás OEMs también, y los Tier 1 y Tier 2. Arrastra también el sector de la maquinaria, por lo tanto aquí hay tiendo a ser demasiado dramático, pero es verdad que hay un cierto drama, yo creo que sí. Y esto obviamente también tiene una gran repercusión en la economía alemana en sí, ¿no? Y luego también, sobre todo, toda industria intensiva en energía. El sector químico también está sufriendo mucho como cualquier industria intensiva en
energía. Lo que quizás en España se sabe menos es el cambio demográfico. Está siendo muy fuerte, está siendo el principal problema o factor que explica la falta de talento en Alemania. Aquí he puesto un dato, pero lo cierto es que, digamos, esta generación muy amplia, nacida entre el 46 y 64 aproximadamente, bueno, ya se ha empezado a jubilar, se va a ir jubilando, digamos, los que todavía no se han jubilado, y eso crea un agujero tremendo en el mercado laboral. La generación Z, la nueva generación, no puede cubrir, digamos, todos estos puestos de trabajo, y eso también significa, y lo hemos visto en los últimos 2-3 años, que los jóvenes, bueno, entran en el mercado laboral con todas sus, digamos, bueno, su manera de ser, hablando de conciliación y equilibrio, etcétera, pero lo hace con, bueno, una fuerza negociadora, que es importante pues tenerla o no tenerla, esta generación la tiene. Que por lo tanto llegamos al tema de que el mercado laboral está cada vez más dividido en Alemania. Tenemos por un lado el desempleo crece, ya hemos llegado a 3 millones de desempleados y bueno, a la vez, debido al cambio demográfico, la verdad es que falta personal cualificado en ingeniería, salud, oficios técnicos. Entonces hay una brecha cada vez más creciente entre oferta y demanda, y eso también crea un malestar en la sociedad. Creo que es muy importante ver y todo lo que digamos esté o está relacionado con ello. Vuelvo a la generación Z, porque aquí lo que he comentado antes, que tiene fuerza negociadora, es verdad, y no la va a perder, al menos en su perspectiva, pero desde verano aproximadamente lo que observamos es que los jóvenes en Alemania tienen más dificultad por encontrar su primer empleo. He leído hace poco en el Handelsblatt, que viene a ser como el economista español más o menos, no sé si es cierto que los jóvenes tardan más tiempo en encontrar su primer empleo que durante la pandemia, al menos durante los 3 primeros meses. No sé si eso es así, si es así es muy fuerte, pero en todo caso sí que observamos esta dinámica que les cuesta a los jóvenes acceder al primer empleo. ¿Y por qué? Bueno, pues una empresa que no tiene ingresos, lo que hace obviamente se mira los gastos. Y segundo factor, el avance brutal de la inteligencia artificial está haciendo que, bueno, pues empresas a lo mejor dicen, bueno, esto me hace la inteligencia artificial y no tengo por qué contratar a un junior. Aquí es un tema preocupante porque aquí caemos en una trampa porque obviamente debido al cambio demográfico vamos a necesitar de las nuevas generaciones. Pasamos a España. Bueno, retos en España tenemos muchas. La productividad, buena noticia, han salido noticias de que la productividad ha mejorado. Por cierto, en Alemania y en Francia ha disminuido, pero no deja de ser el tacón de Aquiles de España. Por lo tanto, yo creo que es importante fijarnos aquí y temas también como salen en la revista, ¿no? Digamos, el tema de la reindustrialización, todo el tema de R&D, formación, es importante para que se crean puestos de trabajo con más valor añadido. El desempleo, sobre todo, es un gran drama. Ya sé que lo vamos diciendo mucho, pero el desempleo juvenil ha bajado, es verdad, pero estamos todavía en el 23%, y yo creo que nunca uno puede acostumbrarse a estas cifras. Yo creo que es un fracaso de la sociedad, hay que nombrarlo, y bueno, pues eso es un reto que tiene España, evidentemente. Luego, la formación, yo creo que es un aspecto, bueno, una cierta dualidad, porque es verdad que tenemos muy buenos business schools, hay buenas universidades, sin lugar a duda. Incluso yo diría que también hay buenas escuelas, institutos, pero también es cierto que hay un déficit enorme, porque falta formación básica, el sistema escolar sigue produciendo gente que no habla bien inglés, pues las empresas a lo mejor dicen, ¿cómo voy a formar si no hay competencias básicas? Y yo creo que falta también formación dual, desde luego, y también probablemente esta conexión entre el sistema educativo y el mundo empresarial. Cambio demográfico, se habla poco del tema, pero yo creo que esto es un tema importante también, en tanto que la natalidad está muy baja, 1.2 hijos por mujer.
gozamos de una larga vida aquí en España, lo cual está muy bien, pero obviamente la tendencia es perder población activa. Entonces, el tema, digamos, de la falta de talento solo se puede acentuar y a la vez también es cierto que hay más presión para el sistema, bueno, pues de la pensión y demás. Vamos a ver cuáles pueden ser las soluciones para Alemania. Primero voy a empezar a hablar de empleo a tiempo parcial. Es alucinante porque Alemania es de los países más altos con cifras de tiempo parcial, afecta sobre todo a las mujeres, un 49% de las mujeres a tiempo parcial, el 66% de las madres, con lo cual obviamente hay un tema de conciliación y además es que son mujeres brutalmente, increíblemente formados, pero están trabajando en muchos casos a tiempo parcial. Aquí he puesto un poco, bueno, pues porque es verdad que también el tema va arrastrando luego otros problemas, porque en Alemania paridad no tenemos tampoco mucha. Podemos pensar que somos un país súper avanzado y, digamos, en paridad en puestos directivos, Alemania no está tan bien como uno puede pensar, e incluso en la jubilación la pobreza tiende a ser un fenómeno femenino. Bueno, migración, no somos un país de inmigración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es cierto o no? Bueno, no es cierto, pero lo he puesto aquí porque a la vista del cambio demográfico en Alemania es evidente que Alemania necesita, bueno, pues trabajadores cualificados que entran en el mercado laboral, evidentemente. Pero no somos un país de inmigración, fue lema en Alemania durante los años 80, 90. ¿No? Lo que pasa es que si niegas la realidad, no la puedes gestionar. Hoy en día estamos trabajando en la cultura de la acogida. Es interesante porque las cámaras, los IHKs en Alemania, hay más de 50, ofrecen seminarios para trabajar en la cultura de la acogida, porque uno se da cuenta que necesita personal cualificado, pero a lo mejor ni siquiera quieren venir, ¿no? Bueno, obviamente aquí sectores más afectados, ingeniería, sanidad, oficios artesanales. Vamos a ese punto, internacionalización. Obviamente una solución es, bueno, pues que podamos encontrar el talento en otros países. Claro, hubs tecnológicos no es nada nuevo, tenemos hubs tecnológicos, hub R&D, Shared Service Center, las grandes multinacionales, evidentemente lo tenemos. Yo creo que, sin embargo, que para el Mittelstand, yo creo que hay mucho potencial todavía para buscar el talento, pues, por lo tanto, fuera de las fronteras en Alemania, y no tiene por qué ser todo un centro de R&D, pueden ser dos funciones, puede ser una corporate function que se pone, y de hecho hemos hecho nosotros procesos de estas características, una función cooperativa que se pone en la filial. Los data centers, yo creo que también es un sector que va creciendo mucho en España, no es una sorpresa. Y también a lo mejor la producción, ¿no? Si pensamos en la necesaria reindustrialización a la vista de que los costes energéticos son bajos, yo creo que aquí Alemania tiene mucho potencial, el Mittelstand sobre todo, de todavía internacionalizarse más y por lo tanto ubicar el talento también fuera de sus fronteras. Y esto es una oportunidad, pienso, también para crear ecosistema hispano-alemán, porque con esto también gana más peso y más relevancia la filial española, y a la vista de los temas económicos de geopolítica que tenemos, yo creo que una filial fuerte también siempre puede hacer puente hacia LATAM. Es verdad que Mercosur está en la nevera, pero saldrá tarde o temprano de la nevera, por lo tanto aquí hay una oportunidad importante. Y pienso que también Alemania es bueno para Alemania, es bueno para España, es bueno para Alemania también porque si tenemos trabajadores que están en otros países, en España por ejemplo, esta otra mirada, esta diversidad también hace cuestionar un poco tanto proceso alemán y a lo mejor incluso de esta manera hay un poco más de agilidad que vendría bien a la empresa alemana. Vamos, por lo tanto, a las soluciones para España. Tema principal es la formación dual aquí. Hasta cierto punto, no sé si Tania, esto se puede reñir a los asistentes, en realidad no se puede, ¿no? Pero yo creo que en realidad sí que deberíamos decir lo siguiente, y es que
yo creo que España puede aprender mucho de Alemania en cuanto a la formación dual e incluso me atrevo a decir, y por favor corregidme luego si no tengo razón, porque no quiero tener razón, pero sí que quiero molestar un poquito diciendo que incluso creo que los directivos españoles de la filial o de la empresa alemana pueden aprender de los directivos alemanes en cuanto a la formación profesional, porque yo creo que no hay tanta aceptación entre el directivo español de la formación dual que a lo mejor la pueda tener el directivo alemán, pero prefiero equivocarme con lo que digo, pero sí que quería molestar un poco con esta frase. Bueno, formación secundaria. Es otro tema, claro, las empresas pueden decir, ya lo decía antes, ¿cómo voy a hacer formación profesional con lo que me llega? Y es verdad que falta, digamos, una buena base, pero yo creo que también todos juntos debemos pensar un poco en lo siguiente, porque de alguna manera la formación secundaria pública podemos pensar que nos pilla lejos, porque nuestros hijos no están ahí. Y yo creo que aquí hay un tema también, porque a fin de cuentas nos jugamos la cantera y la necesitamos para muchos oficios. Luego, atracción y retención, simplemente decir lo siguiente, va a ser cada vez más importante atraer y retener el talento. No voy a entrar en los beneficios múltiples que se pueden tener, que hay que hacer, pero sí es importante hacerse una pregunta, y la pregunta es, ¿qué valor puedo yo generar a la persona que quiero tenerla en mi empresa? Yo tengo que generar valor también para mi empleado y a los que están, bueno, pues preguntarme realmente qué valor estoy creando yo a la persona que la tengo en mi plantilla, ¿no? Y hacerse esta pregunta y contestarla. Y aquí la respuesta también puede ser distinta y no es, digamos, simplemente tener un listado de beneficios. Cambio demográfico, yo creo que hay que pensar en fichar fuera, por lo tanto, en el reclutamiento en el extranjero también, abrir este canal de reclutamiento y diseñar organizaciones capaces de integrar generaciones diversas, por lo tanto, salir de la guerra entre jóvenes y juniors y crear modelos para transferir a tiempo el conocimiento, a lo mejor con aspectos como el mentoring. Movilidad laboral, yo creo que dentro de España hay mucho por hacer todavía, y luego a nivel internacional yo creo que España puede sacar pecho, es un país francamente atractivo y por lo tanto aquí veo todavía mucho potencial. Potencial veo también para una empresa española. Es un buen momento de entrar en el mercado laboral o de entrar en Alemania, de hecho, porque es un poco más fácil de fichar buena gente que hace 2 o 3 años, cuando tuvimos una espiral increíble de salario y la gente pedía. Es un buen momento para fichar, para entrar a Alemania. Y yo creo que la Hannover Messe también es una muy buena oportunidad. España es el país invitado en el 27 para crear este ecosistema hispano-alemán. Aquí no sé cómo vamos de tiempo, pero me temo que ya me he pasado un poco del tiempo, por lo que no voy a entrar en todo esto, sino simplemente destacar lo que ya he puesto en negrita aquí. Los alemanes pueden aprender de España. Yo creo que el networking, desde luego. Yo soy de Franconia, es una tierra donde la gente no habla ni con su vecino, por lo tanto yo creo que el networking, desde luego, podemos aprender de ellos. Y aquí, bueno, yo creo que España puede también aprender mucho de Alemania, evidentemente los dos países mutuamente. La formación profesional dual, sin lugar a duda, y yo creo que también el concepto del Mittelstand y quizás también otras cosas, pero aquí yo creo que todo el mundo puede aportar, y con esto acabo y espero no haberme extendido demasiado. Muy bien. Vale. Bien, pues muchísimas gracias, Tania, por la presentación. Gracias a todos y todas por asistir, por el interés en esa temática, y Martín por compartir el conocimiento de la primera parte de la talk de hoy. Pasamos a otra parte también, ¿no? que
que aplica en esta parte del talento como ecosistema empresarial para ser más competitivos y, por supuesto, resilientes, ¿no? Lo adelantaba tanto Tania como Martín en su presentación. Talento 2026, ¿qué estamos viendo desde una visión global? Pues ellos lo han dicho, ¿no? Inestabilidad también geopolítica hay que añadir, transformación digital, la parte de inteligencia artificial, los agentes con los que trabajamos diariamente y nuestros equipos tienen que empezar a trabajar y familiarizarse con ellos. La parte de transición energética que afecta ciertos sectores importantes donde al final bueno, pues tienen que hacer esta parte de resiliencia como sector y ver hacia dónde se pueden reconvertir. Hay una creciente competencia global por el talento y, como veíamos, esta parte de pirámide, ¿no? Generacional va a generar esta escasez de profesionales muy pronto, tanto en España como en Alemania, y además la natalidad es otro punto importante que tenemos que tener en cuenta para futuras generaciones, ¿no? Necesidad de skilling y upskilling continuo, y esta parte de hiperconectividad que tenemos en las plantillas de trabajadores con riesgos de burnout y, bueno, evidentemente esta parte de crisis de salud mental que estamos viviendo y que están impactando de manera tan importante en la parte de absentismo, ¿no? Por lo tanto, a nivel global, esto es lo que estamos viendo. ¿Y cómo afecta la parte que vemos desde Moore & Partners como Headhunters, que nos dedicamos a la parte de consultoría de recursos humanos? Bien, pues evidentemente hay desajustes entre la formación y necesidades de las empresas. Cada vez más hay una competencia por el talento. Entre empresas de un mismo sector, pues es como, necesito este perfil y ¿dónde lo puedo encontrar? Pues muchas veces hay que ir a buscar a la empresa, ¿no?, de nuestra competencia para que ya venga con el know-how adquirido. Cuando un perfil es muy específico y cada vez hay posiciones más específicas en cuanto a la parte técnica, pues más escasea el perfil y, por lo tanto, más complejo es encontrar talento para poder incorporar. En cuanto a los trabajadores, vemos cada vez rotaciones más altas por compromisos, bueno, pues menores en cuanto a largo plazo para estar en una misma compañía y misma posición. La inteligencia artificial en la parte de recursos humanos y personas no está, o sea, sí que evidentemente agiliza ciertas partes del proceso, por ejemplo, de selección, pero no afina muchas veces en el match o en el ranking cuando te dice, oye, estas candidaturas seguramente son las que más encajan. Pues no siempre acierta, ¿no? Porque también los candidatos tienen sus trucos para intentar colocarse en las primeras posiciones cuando en realidad, bueno, pues realmente dicen que han hecho cosas que luego en las entrevistas competenciales tienen que comprobar y explicar pues qué han hecho y cómo lo han hecho, ¿no? Y luego esta parte de mismatch de talento. ¿Cuántas personas conocemos que están buscando trabajo y no encuentran trabajo, nuevas oportunidades profesionales? ¿Y cuántas empresas conocemos que buscan profesionales y no encuentran a las personas que quieren incorporar, ¿no? Es esa parte que no acabamos nunca de entender cómo puede ser que exista. Bien, pues diríamos que, bueno, pues que el mercado se define por escasez de talento, la parte de alta competencia entre empresas y expectativas cada vez más exigentes también por parte de los candidatos, ¿no? Y nos adelantaba también Martín qué pueden aprender Alemania y España la una de la otra. Yo lo he querido resumir muy brevemente. Diría que Alemania tiene una fuerte cultura industrial. La parte del sistema de formación profesional dual, evidentemente, es un referente a nivel mundial el alemán. En España, y yo que lo vivo, pues, bueno, todos los que somos españoles también podemos entender, sigue existiendo una cierta reticencia, ¿no?, a la parte de formación profesional, como que de alguna manera muchas veces no se ve que está al mismo nivel que las formaciones universitarias, y sí que es cierto que cada vez más para posiciones muy específicas a veces no es necesario tener una licenciatura universitaria, ¿no?, para desempeñarse qué posiciones. Entonces yo creo que es importante que traslademos a los más jóvenes y a las personas que están en momentos de formación que tienen que escoger muy bien, primero ser conscientes de si su profesión cuán larga va a ser, ¿no?, con la incorporación de inteligencia artificial en muchas profesiones. Y luego, por otro lado, si a los más jóvenes que encuentren su pasión y que de ahí sean específicos y que busquen esta parte de coger un conocimiento técnico y que sean los mejores en eso, ¿no? Cada vez es más importante dominar un área en concreto. La parte de gran conexión entre empresa y educación y la planificación a largo plazo del talento. Y por otro lado, en cuanto a España, yo diría que el talento es cada vez más internacional y multicultural. Hay gran capacidad de adaptación por parte de los españoles, somos personas adaptables y resilientes.
A nivel de ecosistema, pues tenemos una creciente, bueno, muchísimas empresas de otros países están viniendo aquí a España para crear sus propios hubs tecnológicos. La parte de startups es muy competitiva, tanto en Barcelona como en Madrid, como Valencia, como Málaga. Son ciudades, ¿no?, muy punteras en esta parte de startups. Y luego esta parte de fuerte movilidad profesional, que siempre somos inquietos de salir al mundo y ver qué hay en otros países, ¿no? Cuando hablamos de que el talento es difícil de encontrar, no todas las posiciones son igual de complejas de cubrir, ¿no? ¿Qué perfiles son los que son más difíciles? Pues por un lado, los juniors con alto potencial, que al final a una persona junior, a un profesional que lleva poco recorrido a nivel profesional y en las empresas, no les podemos pedir muchas veces pues, que tengan experiencia en gestión de ciertas situaciones de crisis o que tengan una relación con cliente pues, muy sólida o que, por ejemplo, tengan una toma de decisiones muy marcada, porque evidentemente si no han tenido mucha toma de decisiones en su vida profesional, pues pueden tener las ganas o el potencial para poder hacerlo, pero desde la empresa tenemos que asumir el riesgo de que quizás alguna vez también se equivoque por el bagaje que pueda tener, ¿no? Por otro lado, la parte de perfiles técnicos con liderazgo y dotes de comunicación. Me refiero a esos perfiles que muchas veces lo vemos en compañías pues, más tecnológicas, a nivel de ingeniería, pues, más de detalle y más de ciencia, que se centran mucho en su tarea y en su responsabilidad directa, pero les falta la parte relacional desde con clientes hasta con equipo, otros departamentos y demás, ¿no? Esta parte que a veces hay que acompañar a que bueno, consigan soltarse y bueno, encontrar su sitio también. Y perfiles seniors híbridos. También nos encontramos cuando hacemos selección de directivos que bueno, están en un momento, o sea, cuando hay dos tipos, ¿no? Los que ya han llegado a posición de directiva, que vienen de un mando intermedio y no han llevado esta parte quizás más de negocio, P&L, bueno, la visión de foco global de compañía, y no tiene la parte de liderazgo muy desarrollada, ¿no? Los estilos de liderazgo de hoy en día impactan de manera directa a luego la fidelización de los empleados y de alguna manera es importante que el estilo de liderazgo de los directivos de las empresas comulguen con la cultura de esa misma compañía, ¿no? Yo diría que son los tres perfiles más complejos de encontrar y con los que hay que generar esta parte de formación continua, mentoring, para que puedan crecer y llegar a donde puedan aportar todo su potencial. Y lo que decimos, cuanto más especializado es un perfil, realmente más complejo es encontrar ese talento, ¿no? Y si no hay profesionales disponibles, pues tendremos que generarlos, no hay otra manera, ¿no? ¿Y cómo los podemos generar? Pues aquí dábamos 4 ideas. Por un lado, mejorar la parte de conexión, educación y empresa, y trabajar con identidades formativas para que ofrezcan programas alineados a necesidades empresariales. Y aquí os diría que, de alguna manera, hay que crear ilusión por ciertos sectores donde no hay tanto interés en la sociedad por ellos, ¿no? Por ejemplo, de niños, todos quieren ser médicos, profesores, ¿no? Pero nunca han ido a una planta industrial a dar un paseo, ¿no? Se van las niñas van a compras y demás, ¿no? O sea, al final es, ¿por qué no generar una serie que ponga de moda el sector industrial, ¿no? Por ejemplo, o sectores más complejos donde se necesite encontrar talento? Pues de alguna manera, las empresas que están necesitando crear ese atractivo a la sociedad deberían trabajar con las empresas y las universidades, con las universidades y las escuelas para recibir visitas de estudiantes, que conozcan su día a día, abrir las puertas, organizar una jornada y que poco a poco vaya calando el mensaje de qué sector también, que nuestro sector como empresa es interesante también para la sociedad, ¿no? A nivel de formaciones específicas in-house, pues es importante ser conscientes que cada una de las empresas tiene sus propios protocolos internos y que tenemos que hacer esta parte de buenos onboardings y formaciones específicas nuestras de nuestra empresa, ¿vale? De nuestros protocolos de actuación, protocolos de servicio, metodologías de trabajo que tienen el sello de nuestra compañía, ¿no? Y luego, además, en paralelo está la parte de Learning and Development corporativo, que eso no quita que una persona cuando se incorpora a una compañía tenga la formación de base, pero luego, según va creciendo, siga recibiendo formación, píldoras formativas en función de dónde queremos que esa persona vaya creciendo, ¿no? Y también escuchándoles en las entrevistas one-to-one hacia dónde quiere crecer esa persona. Y lo hablamos en nuestra propia empresa.
no existe una formación específica de consultoría de recursos humanos, ¿no? Pues cuando alguien entra a trabajar en nuestra empresa, nosotros damos una formación específica de buenas prácticas en consultoría de selección, ¿no? Y a nuestra manera de hacer, que para algo lleva el sello detrás. Y lo que decíamos antes de comunicación aspiracional, tanto como employer branding de empresa como de sector, ¿vale? Y por último, quiero acabar con la parte de atraer, comprometer y fidelizar el talento. Una vez hemos conseguido generar talento, tenemos que trabajar para que estos profesionales que están en el mercado quieran trabajar en nuestra casa, ¿no? Y aquí os lanzo una pregunta similar a la que antes trasladaba Martín, que es preguntarnos por qué alguien querría trabajar en nuestra empresa, ¿no? Es decir, ¿qué le ofrecemos nosotros a un trabajador que él nos escoja para trabajar en cada una de nuestras compañías, ¿no? Incluso preguntámonos nosotros por qué trabajamos donde trabajamos, qué hace una profesional como yo en un sitio como este, ¿no? De alguna manera, pues la respuesta tiene que pasar por la propuesta de valor al empleado, que la PV es un concepto que habréis escuchado seguro hablar, sobre todo se empezó a hablar de la propuesta de valor al empleado a finales del 2024, el año pasado estuvimos todo el año escuchando mucho sobre este término. ¿Por qué? Porque al final engloba todos estos puntos. Por un lado, propósito, cultura y valores. Propósito, cultura y valores definen el por qué una persona trabaja donde trabaja, ¿no? ¿A qué se dedica esta compañía? ¿Cuál es el impacto que tiene esta compañía en la sociedad? Y el propósito, sobre todo, lo vemos cada vez más en los jóvenes, quieren decidir en qué compañía van a trabajar y por qué escogen una empresa versus otra, ¿no? Y también tenemos en las entrevistas proactivas que hacemos de profesionales que se plantean un cambio profesional, una transición profesional, a partir de los 45, 55, cuando muchas personas piensan, quizás es mi último cambio laboral, ¿no? Quiero acabar de trabajar, o sea, quiero acabar mi etapa laboral en esta empresa, ¿sí? ¿No? Si es que sí, estupendo. Si es que no, ¿a qué compañía me quiero ir, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Con qué impacto? La parte de cultura y valores es lo que casa con uno mismo, ¿no? Y si no comulgas con cultura y valores de la empresa, seguramente no tengas un largo plazo allí si quieres ser feliz en tu trabajo, ¿vale? Por otro lado está la parte de proyecto o reto profesional. En este sentido, no todos somos iguales, cada uno de nosotros somos únicos en nuestra esencia y cada uno de nosotros tiene unas inquietudes o ambiciones distintas. Hay personas que quieren tener visibilidad y ser reconocidas, otras que prefieren hacer su trabajo y que nadie les diga nada más, ¿no? Centrarse en sus tareas y poco más, no quieren mayores responsabilidades. Entonces, cuando analizamos el talento que tenemos en casa y cuando incluso hacemos entrevistas para incorporar a gente, tenemos que entender esta posición, qué visibilidad le va a dar, qué impacto tiene en la compañía, qué ambición tiene que tener esta persona para ocupar esta posición y confirmar que casa la expectativa de la persona con la posición, ¿vale? Por otro lado, la parte de compensación y beneficios, que por supuesto tiene que estar alineada al mercado y evidentemente interna, ¿no? Equidad interna a nivel salarial y a nivel de mercado. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil, abrimos un proceso de selección, empezamos a hacer entrevistas y vemos que el rango salarial está por encima de lo que nos habíamos marcado. Bueno, pues quizás habrá que revisar el rango salarial que nos hemos marcado, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo porque el mercado está en esos rangos salariales. O no, o decido coger a alguien con menos años de experiencia, menos formación y luego darle un mentoring, un seguimiento interno, porque a nivel de presupuesto no me lo puedo permitir. Perfecto. Pero tenemos que ser conscientes que si hay alguien en la empresa que está ocupando esa misma posición y está en el rango salarial que nosotros teníamos marcado, hay un riesgo de fuga de esa persona. Si realmente de repente un día le llama a la competencia y le dice, te quiero contratar, ¿no? Al final tenemos que ser conscientes de los pros y contras cuando estamos desalineados a nivel de rangos salariales en el mercado. Y a nivel de compensación siempre decimos, ¿no? En la parte de fijo y variable y beneficios. Qué importantes hoy en día los beneficios, ¿no? Vemos también que las rotaciones muchas veces no son solamente por salario, son por proyecto, son por conciliación, flexibilidad, movilidad, ¿no? Y es importante que cuando nuestra cultura habla de flexibilidad, luego realmente demos una flexibilidad a nuestros trabajadores, ¿no? Tenemos una entrada flexible entre 8:30 y 9:30. Ya, pues que me responsable todos los lunes a las 9 por una reunión y en realidad hasta las 9:30 puedo llegar, ¿no? Pues entonces ahí no tenemos realmente flexibilidad, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de hacer este ejercicio interno de si estamos aplicando lo que decimos que ofrecemos. Por otro lado, aparte de formación
y desarrollo de carrera. Cuando entra una persona a trabajar en una empresa, bueno, pues sabe cuál es el objetivo de ese rol, sus objetivos a nivel de performance, y luego esa persona tiene que recibir un feedback, ¿no? No constante, o sea, no hace falta que sea constante, pero sí bueno, periódico, ¿vale? Hay compañías que lo hacen cada 6 meses, otras una vez al año, donde se definan en esas reuniones cuál ha sido la performance de esa persona ese año y cuáles son los puntos a mejorar, qué es lo que está haciendo bien y cuáles son los retos que nos marcamos para la siguiente reunión. Y de esa reunión salir con unos deberes bien marcados, bien organizados y tener otra reunión donde decimos, bueno, pues, oye, pues queríamos hacer una formación en este área, la hemos hecho. Oye, pues creíamos que teníamos que mejorar esta parte de ventas y lo estamos trabajando, ¿no? Es decir, que haya un seguimiento y una conversación, ¿vale? Donde esa persona nos pueda trasladar qué inquietudes puede tener y nosotros como empresa, cómo se lo podemos ofrecer. Importante también tener en cuenta qué preguntas hacemos cuando no podemos dar opciones de crecimiento, ¿no? Si yo soy una compañía de 50 trabajadores y no tengo mucha opción de crecer, de que el equipo crezca si mi compañía y negocio no crece a la par, pues no le puedo preguntar a todo el mundo si quiere dirigir un área, porque quizás no le puedo dar esa opción, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de lo que podemos ofrecer en cada momento. La parte de liderazgo y reconocimiento. Pues como empresa podemos tener un propósito espectacular, podemos tener una cultura de valores, ¿no? que realmente compartimos con gran parte de la población, un proyecto profesional importante, una compensación acorde al mercado, desarrollamos los equipos, pero de repente llego al trabajo y la persona a quien reporto directamente, pues es que no tengo feeling con esa persona, no me entiendo, me dice las cosas de una manera que no sé aceptar, ¿no? Si el liderazgo no va acorde con la cultura de la compañía, todo lo demás se puede romper, ¿no? Porque gran porcentaje de las personas salen de sus trabajos no por el proyecto o por el rol en sí, que lo disfrutan muchísimo. O sea, a mí me encanta mi trabajo, pero es que realmente cuando me reúno con mi director directo, mi jefe directo, mi jefa directa, y me da el feedback, pues es que no estamos nada alineados, ¿no? Y entonces no veo futuro aquí. Y por último, la parte de entorno laboral. El entorno laboral pues pasa porque si pedimos informes de hoy para mañana, pues hay que tener un buen sistema de inteligencia artificial o de Power BI que nos dé el dato de manera cómoda, ¿no? Y no que tengamos a gente hasta las 3 de la mañana picando un número para sacar al día siguiente, ¿no? O entrar en la oficina y ver ese clima, ¿no? Que se respira, ese ambiente que se respira, donde nos sentimos a gusto, nos sentimos en casa y hace que nuestro trabajo pues, sea bueno, mucho más agradable de realizar. Entonces, os diría que estos 6 puntos son clave, son ingredientes clave para entender si somos competitivos o no como empresa en el mercado, trabajar el employer branding no solamente hacia afuera, que ofrecemos como marca, ¿no? Porque al final hay empresas que tienen una marca muy bien posicionada pues por el producto que venden, ¿no? Pero hay empresas que no se conocen porque venden tornillos y nadie es consciente de la marca que vende un tornillo, ¿no? Entonces, yo como empresa que vende tornillos tengo una buena employer branding, lo comunico en LinkedIn, acciones atractivas que hacemos en la empresa, y estoy generando pues, que de alguna manera dentro de mi sector sea más interesante que otra empresa de la compañía, ¿no? Y luego todo lo que ofrezco a nivel beneficios, pues si de repente ofrezco flexibilidad, ofrezco sesiones de team building, incluso hay compañías pues que a nivel para prevenir bajas de IT por motivos de lesiones, pues de la parte de fisioterapia, etcétera, como todo muy bien trabajado, comuniquémoslo al equipo y que realmente todo esto que yo ofrezco al empleado se sepa y se utilice, ¿no? Y de aquí pues saquen provecho. Así que nada, para no alargarme más, este era un poco el mensaje que quería trasladaros. Creo que es importante ser conscientes que el área de personas, recursos humanos de las compañías es un área estratégica y muy importante, que debe estar sentada la persona responsable de ese área en la mesa de toma de decisiones de las compañías y que pues, es importante que compartáis entre, ¿no? Seguramente muchas de las personas aquí presentes hoy vienen del área de personas o de dirección general o de dirección de área, donde la parte de people, ¿no? es una parte que a todos nos importa, ¿no? Y por lo tanto, como siempre decimos, la palabra partners de nuestro nombre de Muran Partners viene de sentirnos una extensión más del área de personas de nuestras empresas y creo que es muy bueno, ¿no? Que hoy también ahora en el networking pues, compartamos buenas prácticas y entre todos pues, lo hagamos un poquito mejor en este área.
Gracias. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestras ponencias. Damos la palabra al público, abrimos el debate a preguntas. No sé si online o aquí en la sala hay alguna pregunta, si no os doy un poco de tiempo también. Por ejemplo, bueno, tú has hablado ahora, ¿no? en tu última parte mucho de estos factores que realmente pueden hacer las empresas para no perder ese talento, ¿no? Para la fidelización. ¿Pasa a veces en vuestro día a día que en vez de, o sea, es una búsqueda de talento a lo mejor, pero os dais cuenta que realmente el problema no es la búsqueda del talento, sino en la empresa, en gestiones internas? ¿Eso pasa o lo veis esta realidad a veces? Sí, al final tienes que conocer bien a tu cliente, ¿no? Hay empresas de todo tipo, con culturas más desarrolladas o menos a nivel de esta área de personas. Y también tienes que ser consciente que cuando tú abres un proceso de selección con una compañía en concreto, para nosotros es muy importante también saber con qué clientes trabajamos. Porque cuando trabajas el headhunting sueles ir a buscar a personas que ya están trabajando para sacarlas de su proyecto profesional y moverlas a otro, ¿no? Para nosotros, si el proyecto profesional y la compañía no son atractivas, es muy complejo porque al final es muy serio, ¿no? Y evidentemente pues, no encaja. Exacto. Sí, exacto. Yo creo que las organizaciones evidentemente no son perfectas, ni nosotros tampoco somos perfectos, ni mucho menos. Y claro, también nos puedo decir que en selección de personal se ve de todo, absolutamente de todo. No hay nada que no se vea al final, ¿no? Y yo creo que es importante indagar bien, sobre todo en la motivación también del candidato, de ver qué es lo que realmente le mueve a alguien, ¿no? Y luego pues buscar realmente este encaje. Y aquí es importante, bueno, pues ver qué recorrido puede tener la persona, en qué contexto tiene que trabajar, a fin de cuentas. Pero evidentemente no podemos poner ejemplos, pero se ve de todo y a veces es verdad que puede haber también lo que tú comentas, que o incluso también hay diferentes stakeholders y me parece que una empresa tiene claro lo que busca, pero eso tampoco siempre es así, sino hay opiniones diversas, entonces es como en la familia, digamos, ¿no? Pues sois consultores también, ¿no? O sea, realmente sí. Consultoría, ¿no? Sí. Luego tú, sí. Gracias. Bueno, mi pregunta al final es, hay falta de talento y mi pregunta es ¿por qué antes versus ahora el valor, los valores de los empleados ha cambiado y la gente pues busca un cambio laboral con mucha más frecuencia ahora que no antes? Y se habla mucho de las nuevas generaciones, que somos cambiantes, que hemos tenido mucha inmediatez y demás, pero para entenderlo un poco. Yo diría que, de hecho, repasando antes datos, porque me lo preguntaba Patricia, y le digo, pues mira, luego te contesto. En España somos más job jumping que en Alemania, un poco más, ¿vale? Y eso es algo que yo creo que la sociedad va aprendiendo. Antes, pues muchas personas trabajaban en una misma empresa toda la vida, pero cuando tú ves que a tus padres, tus abuelos, pues de repente ha habido una adquisición de la compañía donde trabajaban, donde se han dejado la piel toda la vida y de repente pues son desvinculados de esas empresas y les ves, ¿no? que lo han dado todo, pero que se la ve, ¿no? De alguna manera, pues te creas un poco más egoísta. Es decir, piensas más un poco en ti, ¿no? en yo, en mi proyecto profesional, en mi desarrollo profesional y en si donde estoy me va a llevar donde quiero ir mañana, ¿no? Y aquí eso lo vemos en procesos de M&A, cuando empresas han tenido que cerrar, cuántas crisis hemos vivido, ¿no? 2008, 2012, luego la pandemia, pues al final pues te hace más resiliente y de alguna manera que esa parte de larga vida en una misma empresa pues se vaya diluyendo. Pero yo creo que no es por los jóvenes, no sé, sino que es la sociedad que también ha ido cambiando. Pero ahí creo que la empresa tiene un trabajo muy bueno y muy importante y una oportunidad para
hacer que esa persona cada día elija quedarse en esa empresa, ¿no? Es decir, yo creo que nadie se va de una empresa o de un proyecto profesional porque llevo 3 años y ya me quiero ir, no. Si llevas 3 años y sigues con proyecto y sigues con reto, la empresa sigue creciendo, te escuchan, te desarrollan, ves crecimiento y es lo que tú quieres y tienes esa ambición y va de la mano de la empresa, no piensas cuánto tiempo llevas, ¿no? Al final ni se te pasa por la cabeza, sigues trabajando, sigues disfrutando, sigues creciendo. Entonces, las empresas que acompañan a los profesionales que tienen dentro para como una larga vida dentro de la empresa, yo creo que consiguen rotaciones mucho más cortas, mucho más bajas, perdón. Yo creo que las cosas al final son como son. Y creo que hay muchos factores que pueden explicar porque la generación es como es. En todo caso, cada generación ha retado a la generación de sus padres. Esto es así. Y creo que lo veo de manera muy sobria. Las cosas son como son bueno, pues entran en el mercado laboral con sus exigencias de conciliación, de flexibilidad, valores y demás. Pero es que tienen la fuerza negociadora y puesto que eso es así, como empleador, pues no queda más remedio, tengo que escuchar y yo creo que lo que va a quedar es la escucha atenta sobre todo. Y es verdad que si eres jefe y tienes un equipo, puede resultar un poco cansino tener que renegociar todo el rato qué es lo que quieres tú. Pero yo personalmente he hecho muy buenas experiencias y también no tan buenas, esto también puedo admitirlo. Tengo en mi equipo 2 personas que son de la llamada generación Z y los 2 son espectaculares, o sea que simplemente espectaculares. Me darán, estoy convencido, 1000 vueltas, o sea que digamos en progresión cuando ellos tengan 50 años. Yo a esta edad pues aún estudiaba y tenía poca, digamos, experiencia laboral. Por lo tanto, sí, calma, hay que tomar las cosas tal y como son. Escucha atenta, no hay vuelta atrás. Lo que sí que creo es que, a fin de cuentas, es mutuo la adaptación. O sea que me tengo que adaptar, evidentemente, pero ellos también. Sí, teníamos otra pregunta para dar tiempo también a... Sí. Hola, buenas tardes. Primero, enhorabuena por las presentaciones. Yo quería saber qué rol juega la inteligencia artificial para los headhunters y también cuáles son las expectativas de las empresas en cuanto a la formación en IA de los candidatos. Bueno, por un lado, lo que decía, lo que observamos en el mercado laboral, que a mí me preocupa bastante, que los jóvenes que salen de sus universidades y másters y demás, les cuesta encontrar su primer empleo. Eso es preocupante, porque antes de ser senior, uno es junior, por lo tanto hay que empezar a trabajar. Yo creo que la inteligencia artificial, pues es evidente, está avanzando, vamos, con una velocidad enorme. También nosotros trabajamos con inteligencia artificial y nos ayuda, por ejemplo, a la hora de detectar si un currículum es falso, porque lo leemos automáticamente. O sea que hay muchas facetas donde nosotros también lo incorporamos. Lo que sí que creo es que a fin de cuentas, la inteligencia artificial, como una máquina, digamos, puede ser superior a un humano en tanto que si una situación es muy compleja, ¿no? Digamos, de hecho, no sé si me voy a liar con la respuesta porque hay un sociólogo alemán que es muy bueno, que me encanta y lo describe como entendamos, de hecho, bueno, pues dividir las situaciones en cosas binarias, ¿no? Entonces ahí sí que una máquina, la inteligencia artificial nos va a ganar, pero yo creo que es importante la inteligencia artificial me proporciona el dato, a fin de cuentas, y entonces puedo tomar mejores datos. Entonces, en ese sentido, nosotros también la tenemos incorporada, pero nunca para que, digamos, ella tome la decisión. La decisión la tomamos nosotros, ¿no? Y espero que nuestros clientes también tomen la decisión. ¿Cuáles son las expectativas de las empresas cuando llegan a vosotros? ¿Qué os piden en cuanto a la cualificación de candidatos en temas de inteligencia artificial?
Depende del perfil, depende del perfil. Nosotros, para dar un poco respuesta a esta demanda que sigue creciendo, incluso hemos creado una empresa que forma parte de nuestro grupo, que es Catenon, que antes, bueno, pues nosotros también hemos evolucionado y hemos creado una empresa que se llama Talent Hackers, donde únicamente trabajamos perfiles de IT, de desarrollo y también entramos, digamos, de lleno en esta temática. Y aquí hay mucha competencia porque la gente únicamente se dedica a ello, ¿no? Vale, hay 2 preguntas más en la sala, creo, ¿no? Primero. Sí. Sí. Pues mi pregunta es, ¿habéis presentado unas cuantas pautas para, digamos, trabajar con lo que viene del mercado laboral para que se adapte a lo que necesitamos en la empresa? ¿Veis también métodos o tendencias incluso de adaptar lo que hay dentro de la empresa al mercado laboral? No sé si me explico. O sea, el rediseño de puestos para que se adapte más a lo que encuentro en el mercado. Lo que sí que es cierto es que al final, cuando se analizas, y lo estamos viendo en Aeros antes, ¿no? esta asociación de la que formo parte, las empresas pueden tener unas necesidades de perfiles concretos, pero para que luego la administración lo baje a una formación real en escuela de formación dual o universitaria, aunque sea añadir una asignatura, lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que desde ahí, desde los sectores, yo creo que es importante apoyarse en asociaciones, clústeres, donde muchas empresas de un mismo sector, donde se encuentran con las mismas complejidades y dificultades, hagan fuerza para hablar con la administración para que una formación en específico se pueda crear, ¿no? Y en paralelo, mientras no se está creando, porque todo lleva su curso, pues ver cómo desde incluso asociaciones se pueden crear certificados puntuales. Incluso conocemos grandes compañías que tienen dentro suyo, por decir un ejemplo, ¿no? Tienen una escuela interna de formación donde dicen es que no encuentro talento específico del sector químico, pues lo tendré que crear, ¿no? Entonces ellos mismos tienen su propia escuela de formación y luego les incorporan a trabajar en la compañía. Hola, ¿ahora? Sí. Hola. Bueno, muchas gracias por las aportaciones, la verdad muy interesante. Soy Marga de Miguel y estoy en una universidad precisamente. Entonces, habéis mencionado, Ana, en concreto en la presentación, hablabas de que uno de los perfiles más difíciles de encontrar eran jóvenes con alto potencial. No, disculpa, me he explicado mal. Ah, vale. Son perfiles juniors, o sea, que perfiles ellos tienen juniors. alto potencial, pero todavía no lo han desarrollado, ¿no? Entonces, entendido. Sí, Entonces, vale. mi pregunta es, precisamente viniendo de una universidad y formando profesionales o futuros profesionales, ¿qué entendéis por ese potencial? ¿Dónde estáis buscando ese potencial? El potencial, en ese caso, en los procesos que encontramos, es la parte de dotes comunicativas, entender qué es un trabajo, entender la seriedad del mismo, entender la responsabilidad, que el compromiso, cuando hablamos de flexibilidad, que hablamos, no, es que los jóvenes quieren flexibilidad y conciliación, los seniors también la queremos, ¿no? Pero al final hay que explicar cuáles son las reglas de un trabajo, ¿no? Y de hecho, en Moore no trabajamos posiciones de recién licenciados. ¿Por qué? Porque no podemos ofrecer una garantía de alguien que no sabe cómo funciona el mundo laboral, no sabe cómo se escribe un mail, cómo me dirijo a según qué perfiles, según qué personas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay la fase inicial que pasamos todos, ¿no? La fase de prácticas suele ser para que seas consciente de cómo funciona el mundo en una empresa, cuáles son los roles, qué cosas tengo que tener en cuenta, cuál es la política de cada empresa y bueno, pues cómo me tengo que dirigir según qué momentos y luego la parte de toma de decisiones, ¿no? Que los juniors evidentemente cuando salen de la universidad es dime qué tengo que hacer y te lo hago, y te lo haré muy bien, pero a partir de aquí si tengo que tomar una decisión o ser más proactiva o tener una iniciativa, si quizás no me dices que puedo avanzar por mí mismo, por mí misma, no seguiré adelante a no ser que me lo digas, ¿no? Esa parte de iniciativa que hay muchos perfiles jóvenes que sí que son más lanzados y a veces hay que frenarles y otros que hay que irles detrás para explicar, oye, pues si tengo esta situación, luego ya puedes pasar al siguiente nivel, ¿no? O sea, pero entonces entiendo, el potencial va porque tengan iniciativa, por entenderlo, y por saber adaptarse a lo que le solicita la empresa. Y a nivel de toma de decisiones, de compromiso y capacidades comunicativas. Yo te diría estos puntos principalmente. Bueno, mirando el reloj,
Digo, ya, le he visto. Iba a decir penúltima o última pregunta, según demanda, mira. Bueno, yo no tengo una pregunta, pero bueno, primero daros las gracias a los dos, porque he visto la parte de Alemania, he visto la parte de España, y yo me he criado en Alemania, he nacido allí, y he visto lo que es formarse profesional. Entonces, yo tengo que decir que te familiarizan desde muy temprano en Alemania, ¿vale? En el colegio se empieza ya en sexto, en quinto, a hablarte de las empresas, de enseñarte lo que es la industria, de lo que es la química, de ir en séptimo o en octavo ya a hacer prácticas. Y eso yo pienso que se tendría que también incluir un poco más en España. En España tenemos un potencial muy grande, estamos avanzando cada vez mucho más en este tema de formación profesional, porque yo lo estoy viviendo, soy partícipe de esto. He venido hace 3 años y estoy integrándome también en lo que es el sistema de España. Pero yo estoy con Martín, se está haciendo muchas cosas, se hacen muchas cosas en Alemania desde el principio. Y es donde tenemos que empezar a enseñarle a la gente, a los jóvenes, qué empresas hay. Efectivamente, como tú has dicho, una empresa de tornillos, pues hay que explicarle a la gente qué es esa empresa o hacer más marketing por esa empresa, para que los jóvenes tengan ilusión y motivación y pasión, esa pasión que yo la he vivido, ¿vale? Porque yo empecé con una formación profesional y eso me ha hecho a mí desarrollarme, estudiar luego más tarde en una universidad, ¿vale? Y desarrollarme en todo lo que he hecho profesionalmente. Y para mí eso es muy importante, lo que es la formación profesional, y ese es el punto que tenemos que ir buscando. Y en Alemania y España pues tenemos aquí una potencia muy grande y las empresas alemanas están aquí pues prosperando mucho. Y la gente joven pues lo que tiene que hacer, motivarse y hacer una formación profesional o luego seguir estudiando, pero eso es lo que yo digo. Más no tengo que decir. Tiene la Sarina la última palabra. Muchas gracias por las presentaciones. Yo me llamó la atención que mencionaron muchas veces la formación profesional, la formación dual. Yo que trabajo con universidades me pregunto, ¿ha perdido valor un título universitario o desde su experiencia qué puede aportar un título universitario para encontrar un empleo? En Alemania sabemos que los académicos sí están buscando trabajo más que nunca. Y cómo pueden adaptarse esos perfiles de los egresados universitarios a lo que busca el mercado. Yo creo que espero que sea un punto momentáneo, ¿no? Porque creo que es una trampa enorme no contratar a jóvenes, aunque ahora mismo es el caso que jóvenes académicos pues tienen dificultad para encontrar el primer empleo. No, yo no diría esto. Yo creo que está súper bien tener una carrera universitaria, es el punto de partida. Lo que pasa es que luego es importante pues, tener experiencia a fin de cuentas, y también uno siendo joven darse cuenta, lo más importante es saber lo que uno quiere, por lo tanto es meterse, tener prácticas, tener experiencia. Y bueno, pues a lo mejor también entrar en el mundo laboral y posteriormente un máster, pero no hay nada malo, de todo lo contrario, en tener una carrera, es una muy buena base. Es verdad que quizás hoy en día las generaciones entran antes en el mercado laboral que nosotros lo hacíamos en su momento, pero para nada, es un punto de partida y adelante. Por lo tanto, no. Yo por añadir diría que la formación universitaria evidentemente también es de más años y por lo tanto más completa y más global, ¿vale? Y la formación profesional de alguna manera se intenta potenciar más teniendo en cuenta que hay jóvenes que ya no se plantean una licenciatura universitaria. ¿Por qué? Porque lo ven como no me encanta estudiar, no me veo 5 años o 4 más el año de máster, ¿no? Estudiando. Entonces, de alguna manera es, vale, pues qué salidas tengo, ¿no? Que me den una formación profesional específica para un área en concreto, ¿no? Y de alguna manera es importante ver que la tasa de abandono escolar no acabe por esta visión de la formación universitaria me genera muchos años de estudio que no quiero acometer, ¿no? Este tipo de perfiles de estudiantes que no se ven
en estas formaciones tan globales o más amplias, es una muy buena opción y además hace que tengamos talento joven formado de manera específica. Yo te diría esto. Y añadir, quizás yo he querido apuntar mucho hacia la formación dual porque no casa mucho decir que no hay talento y no formar, o sea, porque está pasando ahora mismo que hay gente joven que son trilingües, es un regalo, y no encuentran empresas que donde se puedan formar. Y eso yo creo que hay que decirlo. Por este motivo he hecho mucho hincapié en la formación profesional y porque realmente creo que puede aportar mucho, pero sin quitar importancia a las universidades, y además no es contradictorio. ¿Cuánta gente ha empezado haciendo una formación dual y posteriormente, bueno, pues ha hecho una carrera? Por lo tanto, incluso yo creo que es una muy buena posibilidad de hacer esto, porque trabajas, tienes experiencias en diferentes departamentos, te das cuenta de lo que realmente quieres y quizás entonces escoges también una carrera de manera mucho más precisa, sabiendo lo que tú quieres. Pero siendo joven uno tiene siempre crédito, ¿no? O sea, por lo tanto... Pues cerramos aquí el debate. Tenemos, como siempre, el cóctel en el patio, así que podemos seguir hablando. Muchísimas gracias de nuevo. Creo que los retos han quedado claros. También es verdad que creo que he dicho todos, ¿no?, un poco en el debate también, que ya hemos hecho un gran camino. Sobre todo la formación profesional ha crecido mucho en España. Es mucho mejor ahora que hace 10 años o 20. Los estudios universitarios han cambiado también brutalmente, muchos son mucho más prácticas ahora, hay carreras duales que antes no eran posibles. Y yo también me quedo con la idea del marketing, que me parece muy bonito hacer series, ¿no? de estos empleos que faltan la gente, ¿no? Una serie del mecanizado o del electricista estaría muy bien, ¿eh? Albañil. Exacto. El leñador, sí. El leñador. Así que nada, con eso os deseo una buena velada, una buena tarde y hasta la próxima. Que la próxima la tenemos el 5 de mayo. Aquí también, aquí, el 5 de mayo, sobre innovación y digitalización también en esta sala. Así que gracias.